La Segunda República Francesa. El ciclo revolucionario de 1848 fue el que alcanzó una mayor extensión territorial y rapidez en todo el continente. El epicentro de la convulsión fue otra vez París, en Francia, donde la monarquía de Felipe de Orleans funcionaba en parte como un sistema liberal que beneficiaba solo a la alta burguesía. Pero en cuanto surgieron los problemas económicos, creció el descontento entre las clases más humildes y entonces se extendieron las ideas democráticas, republicanas y socialistas. En febrero de 1848, los obreros parisinos, junto a la burguesía liberal, que quería ampliar los derechos políticos, ocuparon las calles, reclamaron el fin de la monarquía y el establecimiento de la república. Si bien esto se logró, pronto se manifestaron las diferencias entre los revolucionarios, representadas por dos banderas, la tricolor de los burgueses liberales y la roja de los obreros, oprimidos por las pésimas condiciones de trabajo. El triunfo de la primera y la represión de junio contra el proletariado determinaron la victoria de las propuestas políticas liberales y la postergación de la República Social. Este fue el inicio de la consolidación del sistema capitalista de Francia, lo que diferenció de la revolución que se desarrolló en París en febrero de 1848 fue que por primera vez los trabajadores tuvieron demandas específicas diferentes de las de los burgueses. La baja burguesía pedía una forma del sistema electoral para lograr un mayor grado de participación en el gobierno. En cambio, los obreros pedían soluciones al problema de la desocupación y del hambre. Entre 1846 y 1848, el cierre de los talleres de ferrocarriles había dejado sin empleo en París a 500.000 obreros. El gobierno provisional, que se organizó luego de proclamar la República, contó con la participación de un obrero y de un representante de los intereses de los obreros como ministro de Trabajo, el socialista Louis Blanc. El movimiento inició en el mes de febrero como una reacción popular en contra de la prohibición de la ley de la celebración de banquetes públicos. Los sublevados lograron que el rey abdicara y proclamara la Segunda República Francesa y estableciera un gobierno provisional formado por liberales, demócratas y socialistas que promulgó el sufragio universal, la libertad de prensa y de reunión y la abolición de la esclavitud en las colonias, abolición de las penas de muerte por delitos políticos, creación de los talleres nacionales para solucionar el problema del desempleo en la ciudad de París. La Guerra Franco-Prusiana o Guerra Franco-Alemana, 19 de julio del año 1870 a 10 de mayo del año 1871. Fue un conflicto ocurrido entre Francia y el Reino de Prusia al final del siglo XIX. Durante el conflicto, Prusia recibió el apoyo de la Confederación de Alemania del Norte, del cual formaba parte de los estados de Baden, Württemberg y Bavaria. La victoria indiscutible de los alemanes marcó el último capítulo de las unificaciones alemanas bajo el reino de Guillermo I de Prusia. También marcó la caída de Napoleón III y del sistema monárquico de Francia, con el fin del Segundo Imperio Francés y su sustitución por la Tercera República Francesa. También como resultado de la guerra, Francia tuvo que ceder los territorios de Alsacia y Lorena, que se anexaron a Prusia, aunque dichos territorios solo permanecieron unidos a Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando fueron incorporados a Francia según el Tratado de Versalles. Después de la Revolución de París, en marzo estalló una sublevación en Viena, la capital de Austria, lo que provocó un amplio movimiento revolucionario y nacionalista en todo el imperio austriaco y la renuncia del canciller Metternich. No obstante, el movimiento fue vencido porque los intereses de los diferentes pueblos eran distintos. Los austriacos exigían libertades, mientras los checos, los italianos y los húngaros reclamaban sus respectivas independencias.
Esto produjo una yuxtaposición entre el liberalismo y el nacionalismo. En los meses siguientes estallaron revueltas similares en Prusia y en otros estados alemanes, así como el pequeño reino de Cerdeña, Piamonte, en Italia, cuyo rey concedió una constitución y apoyó a los revolucionarios del Milán y vencida con los austriacos. A pesar de su esfuerzo inicial, el movimiento revolucionario de 1848 fracasó porque la nobleza, los jefes militares y la alta burguesía ayudaron a los reyes a evitar que los demócratas tomaran el poder, pero se consiguió reformar a partir de 1850, cuando algunos monarcas europeos aceptaron otorgar constituciones y libertades a sus naciones. La euforia optimista francesa del primer momento tendría corta duración. La revolución agravó la crisis económica al ser retirados los capitales de los bancos por su oligarquía desconfiada y los pequeños propietarios agobiados por las deudas. Todo aquello provocó la multiplicación de quiebras de pequeñas y bancos, conducidos al Estado al borde de bancarrota, por lo que los impuestos tenían que aumentar por 45%. Causas de la Guerra Franco-Prusiana. El Reino de España estaba sin rey desde el año 1868 debido a la muerte de Isabel II, a causa de la Revolución de 1868, o Revolución Gloriosa, la Septembrina. Es entonces que el Parlamento español ofrecía la corona al príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, primo del rey de Prusia, Guillermo I Hohenzollern. Estos acontecimientos distinguieron a Francia imperial, que temía un cerdo a la dinastía Hohenzollern en España y Prusia. El emperador francés Napoleón III presionó al rey de Prusia para impedir que el pariente del rey prusiano aceptase la corona española. Antes que el conflicto comenzara, Napoleón III, temiendo la expansión Prusia, protestó y exigió al rey de Prusia la renuncia del príncipe Leopoldo, quien decidió asentarse en el trono español. Napoleón III, aún no satisfecho y para agradar la opinión pública francesa, exigió nuevas garantías en que jamás un miembro de su familia ocuparía el trono español. A pesar de que Guillermo I Hohenzollern aceptó todas las condiciones impuestas por el emperador francés, este último insistió que el rey de Prusia debería dar estas garantías y negociar personalmente con el embajador de Francia. El rey prusiano, que anteriormente había atendido todas las reivindicaciones de Napoleón III, refutó tener que negociar a dar nuevas garantías al embajador francés. En París, la actitud del rey de Prusia fue vista como una afrenta al orgullo nacional de Francia y pueblo francés. Finalmente, Francia y Prusia estarían en guerra franco-prusiana en el año de 1870. La guerra en sí fue provocada por el canciller prusiano Otto von Bismarck, que hábilmente insultó a Francia y alteró a un mensaje de su rey, el telegrama de Ems, que buscaba paradójicamente dar fin a la crisis entre Francia y Prusia. El canciller prusiano Otto von Bismarck y sus generales estaban interesados en una guerra contra Francia, pues ese país colocaría obstáculos para la integración de los estados del sur de Alemania en la formación de un nuevo país dominado por el reino de Prusia, el imperio alemán. Otto von Bismarck, el unificador de alemán, preparaba un poderoso ejercicio conocido la situación precaria del ejército francés. Sabía también que si fuese atacado por los franceses tendría el apoyo del Estado alemán del sur y derrotado a Francia ya no habría ningún obstáculo en su proyecto de unificación alemana. Por otro lado, los consejeros de Napoleón III le aseguraron que el ejército francés sería capaz de derrotar a los
lo que restauraría la declinante popularidad del emperador.